que nada, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Pesado, movido? Muy bien, muchas gracias. Pues jugando con cosas de audio y video en Linux, capturando cosas, probando hardware, haciendo cosas divertidas. Ahí de becario para dárteme un rato. Así es, así es, así es. Justo, justo estoy probando un hardwarecito que llegó la semana pasada, entonces está muy interesante. Tuneando el driver de Linux. Qué buena onda. Oye, pues bueno, quería platicar más o menos de lo que has hecho en la industria. Tengo más o menos entendido que pues te has dedicado mucho a lo que es el TI, el entretenimiento digital, más que nada pues con el tema de Linux en Red Hat. Y Ujú. luego una temporada en Nintendo México con adaptaciones de traducciones y cosas por el estilo. Entonces me imagino que ya has tenido bastante experiencia con lo que es manejar equipos en ambos ámbitos. Sí, sí, te cuento un poquito, Sí, claro. un poco al revés. Eh, sí, efectivamente estuve en la oficina que llevaba Nintendo en México, en América Latina, para ser más preciso. Ujú. Estuve un tiempo aquí en México, después estuve un tiempo en la oficina de Latam en Miami, y después estuve también un tiempo en Japón. Entonces, durante esos tres periodos, dentro de el equipo de desarrollo donde yo estaba, estábamos desarrollando eh, engines, estábamos desarrollando aplicaciones, estábamos desarrollando kits de desarrollo. De hecho, estábamos desarrollando cosas en Linux también, Ajá. dispositivos embedded. También estuve un tiempo en Taiwán. Ahí ya estuve haciendo tanto la parte de SDKs como hardware incluso. Y luego de ahí salí de la industria de los videojuegos, una industria muy complicada. Y regresé, yo antes de estar en la industria de los videojuegos estuve en TI. Entonces regresé a la industria del TI. Esto, como bien dices, es ya con Red Hat. Y desde entonces he estado trabajando en temas de open source. Principalmente cosas relacionadas al sistema operativo, al Linux, pero también otras cosas como cuestiones de infraestructura, como de virtualización, de clustering, de alto performance, de drivers, cosas de kernel, eh, containers, todo ese tipo de cosas que están hoy día. Nube. Nube. El Uh-huh. Internet of Things, como le llaman. El Internet of Things también, el IoT, el Embedded. Siempre por muchos años me dediqué al Embedded, entonces el IoT efectivamente es una parte importante de las cosas que he hecho. Sí, y pues bueno, más que nada, pues por como me has contado la situación, pues sí has estado involucrado en, final de cuentas, en muchos aspectos de la tecnología y en diferentes ramos. Y pues para eso tiene que haber una pasión detrás para hacerlo, porque si no, uno no aguanta. Entonces, ¿cómo fue que... no, es que yo he visto casos y no, si te contara. Y eso que fue nada más en servicio, entonces, Sí. bueno, platícame, ¿cómo fue que pues para ti el interés en todo esto de la computación y todo este tipo de situaciones, digamos que creció en ti? ¿Qué fue lo que dijiste? Ay, oye, pues como que aquí puede haber algo interesante que me guste o... Pues empezó desde que era niño, Ajá, básicamente. Eh, Mis primeros acercamientos al cómputo fueron a través de mi familia, principalmente un tío. Un ok, tío que siempre estuvo... mi familia es de músicos, vale la órale, pena apuntar esa parte ahí. Mi familia es de artistas, pero este tío en particular es un pianista que tiene pues mucha afinidad también por la tecnología. Entonces, cuando yo era niño, este tío estaba muy metido en temas de sintetizadores y cosas de ese tipo. Y asimismo también gracias a él conocí la plataforma Commodore, la Commodore 64. Y entonces, bueno, pues desde el momento en que empecé a ver que esto era completamente maleable, que era programable, que uno podía hacer
muchísimas cosas en una computadora como esas que no podía uno hacer en ningún otro aparato en existencia, o por lo menos que yo conociera. Entonces pues me dediqué a, a pedirles, a rogarles, a Una decirles a mis padres computadora que para este pobre muchacho. sí, que a mis padres que compraran una computadora, ¿no? Eh, Me hicieron caso. O sea, tengo que agradecerles mucho esa Qué parte. buena Siempre, onda. siempre lo voy a agradecer porque fue algo que cambió completamente mi vida. Pero, bueno, pues esto era las computadoras eran caras, ¿no? Digo, siempre han Ujú. sido caras en realidad, pero pues no era algo común, pues, ¿no? Que alguien comprara una computadora personal y menos para un niño. Sí, Entonces, a partir de ello, pues empecé a programar. También una de las cosas importantes ahí es que yo no tenía un dispositivo de almacenamiento. Entonces, o sea, no tenía un floppy, no tenía un disco donde guardar nada. claro. Era la computadora directo, cada vez que la prendías y la apagabas se borraba por completo. Cualquier cosa que hicieras lo tenías que hacer en memoria o, o se, o se borraba, ¿no? En el momento en que te decidieras hacer otro programa o decidieras apagar y prender o resetear o cualquier cosa, adiós tu programa. Entonces eso hizo un efecto importante en mis hábitos, sobre todo en la parte de aprendizaje y de programación, porque teniendo básicamente una computadora con esa capacidad una capacidad de programación con un lenguaje ya digamos de fábrica, ¿no? Totalmente disponible para mí y que no necesitaba más. En ese momento para mí fue, pues, no quiero volver a tener un juguete en mi vida, ¿no? Este es el último Es juguete mi que juguete. necesito porque con esto puedo hacerme mis propios juguetes, básicamente, ¿no? Esa era mi idea. Y bueno, pues, vamos, por lo mismo que las computadoras no eran baratas y cualquier cosa, pues tuve que volverme muy resistente a la frustración porque, número uno, no tenía forma de cargar programas que no fueran hechos por mí, Ok. porque no tenía discos, no podía compartir discos con nadie. Yo no tenía una unidad de lectora ni de lectora de escritura, no tenía nada de Sí. floppies ni nada. Y ni tampoco una casetera, que bueno, también estaba disponible para esa computadora. Y todo lo guardaba en un cuaderno. O sea, literalmente escribía el código en un cuaderno para almacenarlo. Entonces, en el momento de volver a escribir, o sea, si quería hacer algo, si quería eh, volver a correr mi código, lo tenía que volver a escribir cada vez que encendía la computadora, básicamente. Y eso hizo algo muy interesante. Creo que es algo que valió mucho la pena. Porque cada vez que volvía a escribir mi código, pues empezaba a encontrar maneras de escribirlo mejor, Ok. ¿no? Evidentemente. O sea, esto que aprendí en la semana o en el fin de semana leyendo libros en las tiendas, básicamente, porque tampoco es que yo tuviera mucha documentación. Ok. Eh, Leyendo libros y anotando y haciendo mis propias notas, encontraba formas de hacer mejor lo que quería hacer. Poco a poco empecé a aprender que había un método, ¿no? Para hacer programación funcional, que había para hacer programación de mayor eficiencia o de mayor performance conforme lo fui necesitando, conforme fui aprendiendo, ¿no? Y mi intención era hacer juegos, evidentemente. Yo quiero hacerme mis propios juegos, ¿no? Ya después con los años tuve una casetera, ¿no? Ya después tuve un floppy, años después. Pero pues eso ya era, básicamente ya no los necesitaban, ya eran para para jugar otras cosas o para compartir discos con gente, grabarles o jugar juegos de alguien más. Pero para entonces yo ya tenía esta costumbre de que
las cosas se tienen que hacer básicamente a mano, ¿no? Y es parte de la diversión, parte del punto de estar en un ambiente de programación. Sí, sí, ¿no? Más que nada es esta situación de que, pues, como tú dices, decías, ay, mira, un juguete que me hace otros juguetes, qué buena onda, puedo aquí expresarme y hacer lo que quiera y pues de alguna forma u otra ya con la experiencia que te armaste no solamente es un conocimiento, sino que pues digamos que ahora sigues entre comillas jugando con juguetes, solo que un poco más caros y para alguien más. Exactamente, sí. No, también para mí mismo, obviamente, ¿no? Ah, claro. Pero como bien dices, es una cuestión de que siempre estás jugando. Yo siempre estoy jugando, siempre eh, desde ese momento, desde primera interacción con una computadora, para mí siempre fue un juego, siempre fue ver un dispositivo de cómputo como una herramienta, como un juguete, ¿no? Sí. Y entender que hay cosas que puede explorar en él y que lo pueda hacer funcionar como yo quiera y lo pueda hacer funcionar mejor, ¿no? Básicamente eso es lo importante. Y sobre todo, como le dije en un principio, la parte de resistencia o tolerancia a la frustración es súper importante. Yo creo que jamás habría llegado a donde estoy, jamás habría llegado a hacer absolutamente nada en mi vida si hubiera tenido todo en las manos y me hubiera eh, frustrado y dejado, botado el juguete inmediatamente para distraerme y buscar otra cosa, ¿no? El punto de que solo tuve eso y de que mis recursos eran muy limitados fue una parte importante de desarrollo en ese momento. Y sobre todo también que vino, ¿no? En las consolas de Sí. videojuegos también tienes regularmente recursos muy limitados y es parte de lo mismo. Tienes que hacer cosas que no necesariamente están... que no necesariamente tienes todas las herramientas o todos los recursos para hacer todo lo que quieras. Tienes que vivir con restricciones. Sí, y eso fíjate que es algo bien importante que comentas, el hecho de las restricciones, porque a veces, ahorita en la modernidad, comentan muchos profesores y también entre Uh-huh. compañeros vemos que los recursos a veces para programar ya son tantos que hay códigos que están muy mal optimizados o hay situaciones que se podrían abordar de diferentes maneras y en veces también esa situación de no estudiar lo suficiente o no hacer las cosas de esa manera nos provocan que tengamos muy mala educación a la hora de estructurar nuestros proyectos. Hmm. Entonces, alguna de las preguntas que tenía aquí preparadas es que si en algún momento en tu vida profesional tuviste que abordar alguna de esas limitantes y cómo la abordaste, o sea, algún proyecto que se te haya complicado en la época o por los recursos que tenías a la mano. Todos. Yo Ok, creo que no ha habido, más bien yo mismo he escogido eso. ok, No he tenido muchos proyectos en mi vida donde los recursos sean muy grandes o ilimitados, ¿no? Digo, sí he estado también en proyectos gigantescos donde pues hay una cantidad monstruosa de recursos, ¿no? Por ejemplo, hice un proyecto hace unos años para una telco, para una compañía de muy grande de telefonía. sí, Y pues estamos hablando de millones de usuarios. Entonces estamos hablando de hacer una infraestructura y hacer aplicaciones y hacer toda una arquitectura para soportar decenas o cientos de miles de usuarios simultáneamente. Entonces pues eso requiere la orquestación de miles de cores o de eh, decenas o centenas de enlaces de red y paquetes por todos lados y procesamiento, almacenamiento, etcétera, ¿no? Y todo tiene que correr como un reloj. Pero el hecho de tener un proyecto de ese tamaño no te exime de tener que optimizar y tener que hacer las claro, cosas en la escala, como si tuvieras muy poquitos recursos. Vamos a pensar en que, y digo, esto es interesante tal vez decirlo en este momento, pero justo una empresa de telefonía como esta, una de las partes importantes por las que estuve en un proyecto así, es porque esta empresa tenía pues un sistema que ya les daba suficiente
suficiente poder o suficiente potencia para trabajar, ¿no? Pero ellos estaban viendo un crecimiento, y ese crecimiento pues lo veían, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, en sus bases de datos, ¿no? Temas de cobros y cosas de facturación de todo lo que consume la gente en un servicio telefónico, ¿no? Ajá. Y con internet y datos y todas esas cosas en un servicio moderno, ¿no? Entonces hay millones de registros que se están haciendo todos los días, por hora, ¿no? Y pues a lo mejor una base de datos donde se tiene que guardar, no se tiene que procesar y almacenar eso, tiene que tener registro de todo y todas las cosas que pueden pasar alrededor, a lo mejor sí lo puede dar un equipo grande, ¿no? Pero en el momento en que esta compañía voltea con el proveedor de esas bases de datos, simplemente el proveedor de bases de datos le va a decir, pues quieres crecer, pues cómprame esto por 2 o por 4 o por 8, ¿no? Sí. y no es que una empresa de ese tamaño no tenga el dinero. Evidentemente sí lo tienen, porque es un negocio muy grande, ¿no? Y a lo mejor no es un problema tener 2 o 4 u 8 veces la infraestructura de base de datos específicamente para eso, ¿no? Aunque es carísimo, estamos hablando de millones y millones de dólares. Claro. Pero el punto no es ese, el punto no es si se tiene el dinero en la mano o no. El punto más bien es que gastar el dinero de esa manera aumenta el costo por cada transacción. Entonces aumenta unos centavos, ¿no? El Sí. costo de cada transacción. Sí, son millones de dólares, pero tienes que dividir eso entre millones de personas. Entonces a lo mejor son unos centavos nada más, pero por esos centavos que aumenta la transacción, de repente la competencia ya es más lucrativa, de repente la competencia ya puede mejorar sus precios. Entonces Claro. deja de ser un juego de quién tiene más dinero. Es un juego de quién puede dar el mejor servicio por el menor costo y optimización, ¿no? Entonces, el tamaño de un proyecto no te exime de que hagas las cosas lo más eficiente. Bueno, eso sí es cierto, que luego no importa el tamaño del proyecto, si no nos exime de todo lo que tenemos que hacer. Y como tú dices, son más que nada los costos operativos que pues mucha gente no piensa que son algo muy relevante, y realmente sí, porque detrás de todo esa recarga, esos datos que tenemos, hay un trabajo, ahí hay un porqué que se tiene que mantener. A la hora de que, por ejemplo, tú haces digamos, llegan con un proyecto profesional, ¿qué puntos generalmente piden a las empresas, o qué puntos te gusta ver? Dígase la viabilidad, el tamaño del mismo, paradigmas por los cuales le puedes acercar a la situación. Mira, va a depender mucho del caso, pero Ok. regularmente todo es a la inversa de la perspectiva tecnológica, ¿no? O sea, la perspectiva Ok. tecnológica realmente va hasta el final. Lo primero que uno ve en proyectos grandes, en proyectos profesionales, es cuáles son los objetivos del cliente en particular, cuáles son los objetivos del proyecto a nivel de negocio, por ejemplo, a nivel de operación, a nivel de criticidad, por ejemplo, ¿no? Esas son las cosas importantes, realmente. O sea, un cliente te va a decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, una bolsa de valores, ¿no? Sí. Te va a decir, mira, a lo mejor una bolsa de valores no es necesariamente grande. Mejor tiene solamente un puñado de servidores o sistemas, decenas de servidores, unas cuantas decenas de aplicaciones. Pero el problema no es el volumen, el número de aplicaciones y todo esto. Tampoco es que vaya a tener millones de usuarios directamente. Va a tener miles de usuarios o decenas de miles de usuarios, pero no necesariamente millones. Sin embargo, más bien ahí el punto es que la criticidad de cada parte de esa infraestructura es súper alta, súper elevada. O sea, tú tienes que tener una garantía de que en el momento en que se ejecutó una transacción tienes solamente 600 microsegundos para que esa transacción esté en disco y esté registrada de una manera persistente. Tienes solo 600 microsegundos. Sí, Y ¿no? ese es el target. Y no importa si son una o son 10 o son 10,000 transacciones. Todas tienen que llegar a 600 microsegundos máximo. Entonces, ese es
ese es a lo mejor tu primer punto. Ese es a lo mejor lo primero que te piden, ¿no? A lo mejor te dicen, mira, estos son las reglas del juego, digamos, ¿no? Y a partir de eso tú tienes que ir escogiendo cuál es la tecnología que va a quedar, cuál es la tecnología que le corresponde a eso. Más que al revés, ¿no? Que regularmente uno pensaría, pues mira, con estos servidores o con este sistema operativo o con estas aplicaciones o con estos servicios yo puedo crear esto. Es al revés, realmente. Okay. Sí, pues sí, me imagino más que nada porque llegan y, oye, ¿me puedes hacer esto? Ah, sí, mire lo que podemos, no importa, hazlo ya. Ah, ok, Uh-huh. bueno, sí, adelante. Exacto, y eso también tiene un efecto directo en costos, ¿no? Mejor le dices, mira, ¿sabes qué? Pues sí, te voy a generar una infraestructura que te puede soportar 600 microsegundos sobre lo que quieras, pero te va a costar 100 millones de dólares. Y pues obvio te van a decir, no, gracias. Claro. Pues más bien es, a ver, número uno, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿No? Desde el punto de vista operativo. Segundo, que esto no termine quebrando a la empresa, ¿no? Que siga siendo un negocio. Que eso esté dentro del presupuesto, que eso esté dentro de parámetros razonables. También, por supuesto, que sea negocio para todos, que sea negocio para tu cliente, que sea negocio para ti. Y por último, que la tecnología esté de acuerdo con todo eso. Entonces, claro. Regularmente así funciona en un ámbito profesional. No puedes llegar a presumir, yo hago esto, yo hago el otro, yo genero esta cantidad de cosas y eso por sí solo, por sí sola la capacidad tecnológica cruda no sirve para nada. No, es más bien pues una herramienta, ¿no? Por así decirlo, para que todo funcione con los engranajes del mundo. Exacto, volviendo un poco al tema de los límites y de las restricciones que uno puede tener en el desarrollo de una tecnología, pues eso es lo más importante. Tener claro cuáles son las reglas del juego desde el principio. Luego también he visto, bueno, fuera ya del punto de qué nos pide el cliente y las reglas del juego, ya cuando estamos, digamos, en la implementación de lo que nos requieren, ahorita en la modernidad lo que se está presentando es el gamification. No sé si te has dado cuenta o se ha visto ya en la industria de que están estos gestores de proyectos que te dicen, hoy programaste tantas horas, hoy hiciste tantas actividades. ¿Consideras que realmente ayuda a que haya más optimización de tiempos y de producción o realmente es algo que afecta a la hora de que están trabajando programadores? Mira, sí hay un efecto, claro. Ok. Sobre todo también que hay una parte psicológica importante. Hace unos años, hace unos pocos años justamente, tuve una interacción con un cliente. La interacción era pues algo que era pues importante para este cliente. Se trataba de un tema de entrenamiento, se trataba de un tema de transferencia tecnológica. A ver, yo te estoy desarrollando esto, una vez que lo desarrollo y te lo entrego, que vemos que opera y funciona, ahora lo que me toca es enseñarte cómo está hecho, cómo se debe de operar, cuáles son las perillas, ¿no? que debes de mover para que esto funcione, o cuáles son los escenarios donde tienes que cuidarte cuando caiga, cómo reaccionar en una contingencia, etcétera, ¿no? Eso es una parte importante de cualquier proyecto, ¿no? Una vez que tú entregas una tecnología y que tiene un uso, un caso de uso específico, pues necesitas también transferir el conocimiento de cómo se debe de utilizar y cuáles son los límites también, ¿no? Esto fue lo que me pediste y hasta aquí llego, o esto es lo que tecnológicamente digamos tiene este límite, o por el presupuesto nos alcanzó para esto, etcétera. Todo eso es muy importante transferirlo siempre. Pero muchas veces, una vez que uno llega a esa parte, y sobre todo en la época actual donde tenemos tantos distractores, la gente no pone atención. O sea, uno va y hace un taller, por ejemplo, y la gente está todo el tiempo en el celular, o se sale, ¿no? Uno de los peores escenarios hoy día es hacer este tipo de talleres en las oficinas de la gente.
pues todo el tiempo están tocando la puerta y oye, me prestas a tal, oye, ahorita vengo, y la gente se sale y no regresa, ¿no? Se van a comer y ya no vuelven, o sea, cosas así. Y eso es en todos lados, ¿no? Realmente es una cuestión general en la industria. Eso es muy malo. Y peor ahora con la pandemia, ¿no? Con la pandemia que todo es virtual, es peor todavía, porque la gente está viendo la tele, está jugando, está haciéndole caso a su familia, está comiendo, está haciendo cualquier otra cosa, menos poniéndote atención, ¿no? Y en algo que es súper crítico muchas veces y que además te pagaron por ello, ¿no? Y que por supuesto si algo no funciona correctamente o no lo aprendieron bien, pues se te va a regresar porque en el momento que algo reviente, pues van a pedir tu ayuda, van a pedir tu tiempo. Y todo lo que les hayas enseñado, pues es completamente tiempo perdido. Entonces, bueno, todo este punto lo estoy mencionando porque es una realidad que el gamification ayuda en muchos de estos casos. O sea, por ejemplo, hace unos años hice uno de estos trainings, uno de estos entrenamientos y talleres. La gente no me ponía atención para nada. Y lo que resolvimos fue hacer un esquema de puntos. Un esquema donde la gente tenía cada día o cada parte del temario tenían retos. Tenían que hacer como diferentes cosas, ¿no? Diferentes tareas. Y dependiendo del nivel de tareas iban haciendo un score y a partir de ese score se les iban dando regalos, se les iban dando cosas, ¿no? Un puntaje, y ese puntaje después iba a ser parte de su revisión de performance, de desempeño con sus jefes, o sea, ese tipo de cosas. Y efectivamente eso hizo un efecto muy claro en la participación de la gente. Entonces, sí, psicológicamente sí es algo que funciona, pero yo creo que no puede uno abusar de ello. Creo que al mismo tiempo creo que hay un límite donde eso deja de ser funcional. Y ese límite es cuando pues ya se trata únicamente de llenar el score y de no tener la sustancia, ¿no? O sea, cuando la gente, cuando no está suficientemente bien planificado o cuando no está ligado con un interés legítimo, ¿no? Y eso es una parte muy difícil de lograr y que realmente la gente puede tener ese aprendizaje, ¿no? Porque también me ha pasado que diferentes proyectos o cosas donde he tenido que hacer o he visto que hacen este tipo de cosas como gamification, pues la gente hace trampa y entonces volvemos a lo mismo, sí, ¿no? Entonces hay un límite, sin duda, y no todo puede tener gamification y ya porque es gamification ya va a funcionar mejor. No, tampoco es así. sí, porque pues, bueno, tú lo estás diciendo ahorita desde el punto de vista más profesional. En el caso aquí de mi universidad, hay gente que, por ejemplo, lleva cursos de inglés y digamos que los quieren complementar con Duolingo, una situación. Y Duolingo tiene una situación bastante graciosa ahí, que puedes avanzar niveles siempre y cuando estés offline. O sea, puedes saltarte las clases y digamos que alguien, no sé, subió 34 niveles de Duolingo en una semana. Ok. Entonces, así como de que eso no es humanamente posible. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres hacer chapuza en esto de no, pues es que creí que no se iban a dar cuenta? O Claro. también, sí, ahorita que comentabas, por ejemplo, de la pandemia, ahorita que hemos tenido clases en línea aquí donde yo vivo, es una situación también de que jóvenes, pues les voy a preguntar algo, 10 minutos de silencio, no hay nadie, luego ya sale alguien a hablar, o pasa y sucede que dicen, no, pues nada más es que aquí hay 2 personas que siempre me responden las preguntas, pero hay 24 personas conectadas. Claro, claro. Sí, sí, siempre sucede, siempre sucede. Y es un poco desmotivante, es un poco frustrante cuando pasan eso. Digo, en la pandemia me ha pasado, en este último año y medio me ha pasado más de una vez. Okay. Que doy un taller, que hago una presentación que pues es para gente que la pidió y que la necesitan y que es importante para ellos y que una vez que lo tienen enfrente no lo reciben como debe de ser. Y bueno, esto lo hilaría directamente a lo que hablamos desde el principio, a la parte de la tolerancia a la frustración, Sí. ¿no? A la parte de
de tener la persistencia. Y hoy día tenemos demasiados distractores como para mantener eso, y eso tiene un efecto directo en cómo desarrollas habilidades de aprendizaje y habilidades de comunicación también. Claro. Sí, de hecho, pues, mucha gente pues ya está como que en el celular, está en la computadora o está checando Twitter y están, como tú dices, en una junta de trabajo, cosas por el estilo. Ujú. Pero entonces, bueno, ya que vimos que gamification tal vez no es la respuesta para todo, ¿consideras Ujú. entonces que a la hora de que tenemos una estructura de trabajo no necesita ser tan restrictiva o formal, que puede haber algo de apertura a la hora de trabajar un proyecto con un equipo? Totalmente, sí. Eh, en muchos de los trabajos de estado, y sobre todo en la parte del open source, Ujú. eh, hay una apertura muy clara. Sí hay Sí, vamos, todos los profesionales del open source que están allá afuera, y la gran mayoría de profesionales que hacen proyectos importantes de open source, tienen que vivir en una cadencia entre estos dos mundos o estas dos partes que estamos mencionando, ¿no? Por un lado, la parte formal, donde tienen que tener entregas de código, donde tienen que tener revisiones de código, donde tienen que tener estructura, por ejemplo, a lo mejor incluso dentro de un método, ¿no? Por ejemplo, un método ágil como Scrum o alguna cosa de esas, dentro de eh, pues una disciplina, ¿sí? Eso es muy importante, pero al mismo tiempo no debe ser tan rígida, o no ha sido históricamente tan rígida en proyectos muy grandes de open source. Hay una cuestión donde dicen, bueno, a ver, estamos haciendo estas juntas de Scrum cada día de 15 minutos, o estamos haciendo todas estas cosas, hay una revisión de código cada semana o cualquier cosa, pero al mismo tiempo no hay un, una obligación de que la gente esté sentada 8 horas enfrente de un monitor. Es, a ver, programa en tus tiempos, hazlo como tú quieras, tienes las 24 horas del día o las 40 horas de la semana que tienes que cumplir, o que razonablemente esperaríamos que trabajes. Y dentro de esas 40 horas en la semana, hazlo como tú quieras, pero hay estos objetivos de que tenemos que tener código funcional para estas fechas, ¿no? O sí, tenemos que tener objetivos cumplidos para estas fechas en particular, ¿no? Entonces, mientras hay esos objetivos que sí son más estructurados, más formales, más estrictos, dentro de el trabajo mismo no hay una rigidez tan fuerte, ¿no? Y creo que ese balance es muy importante. Creo que ese balance es difícil de mantener, porque también me han tocado escenarios donde la gente mide la cantidad de commits, por ejemplo, ¿no? Que se hacen en un sistema de versionización. Y básicamente eso es lo que afecta el performance de la gente. O sea, a ver, ¿cuántos commits metiste en la semana, no? Ah, metiste 100 commits. Mira, este brother de al lado metió 200 commits, entonces es mejor que tú, ¿no? uy, Y, no, y eso es ridículo, pero así funcionan unas organizaciones. Lo hacen mal, ¿no? Evidentemente. claro. Entonces hay que saber medir los objetivos, hay que saber medir también, saber evaluar la calidad del trabajo de la gente. Y esa es la parte más complicada en el hecho de tratar de balancear estas dos cosas, cabo, la formalidad y también la soltura en la que puedes trabajar en un equipo. Sí, que ahorita pues es algo que ya se ha visto bastante con la pandemia, ¿no? Que ahorita con eso de que ya todos están trabajando en casa, ya se está tomando un poquito más esta posición de apertura de que pues bueno, tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto otro. A lo mejor hay juntas de vez en cuando, pero Mm, digamos que la gente ya está siendo un poquito más dueña de su tiempo en esa situación y están haciendo todo esto que haces. mm. Por ejemplo, ahorita para retomar lo que habíamos dicho al principio de que andabas haciendo unas mediciones para un proyecto que es el de MD Fourier, tengo entendido. Sí, para MD Fourier y otras cosas también para el programa que tenemos martes, no context. Ok.
Un programa donde ponemos consolas y ponemos hardware que hace síntesis, básicamente a reproducir en vivo. Sí, de hecho sí lo he estado viendo seguido, que Uh-huh. ahí se junta la banda. Uh-huh. Tú en tu espacio personal, cuando estás con este tipo de proyectos, o ya sea proyectos de uso personal, ¿tú tienes este approach más abierto o también te pones cierto rigor para poder cumplir con algunas cosas que sí te gustaría ya tener? Pues hay que jugar un poco con estas dos partes. No estoy exento de la procrastinación, ¿no? Sí, Eh, Hay muchísimos proyectos que tengo encima, muchos pendientes de todo tipo. Hay muchos proyectos personales que no he continuado, que no he terminado y que me gustaría mucho hacer, pero todas esas cosas se pelean. No puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? No todo es para hoy, no todo es para mañana, no todo es para corto plazo. Entonces, pues también hay proyectos que a lo mejor me llaman más la atención que otros. Entonces, pues hay diferentes variables ahí. Y entonces, el problema de tener muchas cosas que hacer, muchos pendientes, muchos proyectos personales, o muchas responsabilidades también, ¿no? Ah, hay un empalme, tal vez hay una intersección entre dos cosas, pues se pelean, ¿no? Entonces, administrar tu tiempo cuando tienes todas esas cosas encima se hace muy complicado. El ser humano no es bueno para eso. No es bueno para el multitasking, a pesar de lo que todo el mundo diga, a pesar de que haya libros y coaches, cuanta cosa que te pueda claro, los decir que sí coaches se puede. para, además, No, no es cierto. El ser humano es malo para el multitasking. Esa es la realidad de la vida. Y es importante tener como una disciplina. Entonces, sí es algo que me falta y que creo que me va a faltar toda mi vida. No soy para nada la persona más disciplinada, ni mucho menos. Estoy bastante lejos de eso. Pero una de las cosas que sí me ayudan mucho es sentir esa responsabilidad, sentir que le debo algo a alguien mm, y que se lo tengo que entregar lo más pronto posible. O sea, eso me ayuda a vencer eh, la flojera, si tú quieres, o a poner en orden la lista de prioridades, o también a encontrar una motivación para hacer las cosas o continuarlas, ¿no? Entonces aquí, digo, ahorita hace rato estábamos hablando de que ando de becario. Es una broma, evidentemente, sí, evidentemente. pero, pero eh, vamos, estoy en esa actitud, como si yo fuera un becario, efectivamente. Alguien me está pidiendo algo y es importante para esa persona lo que me está pidiendo, ¿no? En este caso Artemio, me está pidiendo algo para su proyecto, y si no se lo doy, entonces eso lo va a retrasar, ¿no? Va a retrasar algo en su proyecto, o bien eh, va a tener que buscarlo en otro lado, va a tener que pedírselo a otra persona, y eso también, esa gestión también va a terminar retrasando en general su proyecto. Entonces, yo me vuelvo parte de una cadena, yo me vuelvo parte de un engranaje, ¿no? De una maquinaria. Soy un engrane más. Y si no le doy vuelta al engrane, entonces el siguiente engrane no va a dar vuelta y la máquina completa se detiene. Entonces, tener esa noción de que tienes una responsabilidad, aunque sea un proyecto personal, aunque sea algo por lo que yo no estoy percibiendo un centavo, ¿no? Y que tanto Artemio como yo hacemos todas esas cosas personales por gusto y ya, ¿no? Y por aprender y por conocer y por ayudar a la comunidad y por compartir y por todas las cosas que pueden emanar de eso, del open source. Eh, a pesar de que no hay una compensación directa, pues, eh, ¿cómo decirlo? Una remuneración o una Sí, retribución instantánea en el momento de entregar. De todos modos, la parte de responsabilidad es lo que motiva. Entonces, en el hecho de decir, se lo tengo que dar lo más pronto posible.
Entonces eso ya me está poniendo nervioso, a lo mejor me está causando ansiedad durante otras horas de trabajo. Chale. Y entonces ya no puedo simplemente sentarme a distraerme en otra cosa. Ya no puedo sentarme a jugar, ya no puedo sentarme a hacer algo que ya no puedo disfrutar claramente, estar descansando, ¿no? Ya no es Porque tu siento tiempo. que tengo esta parte, ajá, ya no exactamente, ya no es mi tiempo, ya es algo que tengo que hacer. Y eso me ayuda mucho para vencer la inercia, ¿no? Entonces, en ese momento ya puedo sentarme a hacer esa parte del proyecto que se requiere. A lo mejor es algo muy complicado, ¿no? A lo mejor puede ser una petición muy fácil, pero tiene, y es el caso, ¿no? En estos proyectos que estamos hablando, que son 50, 80 pasos, ¿no? Y me voy a enfrentar con muchos problemas en el camino. Y esos problemas van a ir sacando como diferentes tracks, ¿no? Diferentes tareas o subtareas que corren en paralelo. Que ahora, que ya le entregué lo que necesitaba, sí. Pero en el inter del que le entregué que lo que necesitaba, me enteré o me di cuenta que esta parte de mi equipo está fallando y esa parte la puedo mejorar. ¿Por qué? Porque sé que van a venir otras cosas. Que esta parte del código no está operando como debería. Que este cable está trozado, está roto, que necesito comprar uno nuevo. Que este capacitor ya se rompió y lo tengo que cambiar, etcétera, etcétera. Y eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo y en la programación así es también. Oye, que ya entregaste algo que funciona de esta forma. Sí, funciona, pero me di cuenta de un bug. Me di cuenta de algo que podría ser más eficiente. Me di cuenta de algo que sé que a lo mejor no lo voy a entregar en esta versión 2.0, pero la estoy anotando porque eso seguramente me va a venir a reventar en la versión 2.0. Y así sucesivamente. Entonces eso necesita, por supuesto, una motivación. Y eso nos regresa de nuevo a lo que hemos hablado de la gente y el gamification. La tolerancia a la frustración. La mejor manera en la que puedes hacer un proyecto y que seas eficiente, que seas que lo hagas digamos a la mejor de tus habilidades, es que tengas la motivación correcta. Sí, que pues de hecho pues todos estos comentarios ya vienen de una experiencia, de un bagaje bastante grande que ya traes por detrás, que luego pues hay gente que tal vez no tiene la noción de responsabilidad que tú comentas o bien Uh-huh. la idea de meterle la pasión que tú comentas, Uh-huh. y hay detalles que se nos escapan por completo. Entonces, cuando uno empieza con un proyecto o bien está enrolado en un proyecto, ¿qué errores, bueno, cuando tú empezaste en el TI, cuáles eran tus errores más comunes y cómo fue que los empezaste a abordar? ¿Cómo fue que dijiste, ah, mira, pues tal vez esto me estoy equivocando y puedo moverle o hacer algo? Pues el error más común en toda la programación es, desde mi punto de vista, sin importar el lenguaje, sin importar el tipo de tecnología para el que estás desarrollando algo, arquitectura, procesador, generación de hardware, lo que sea, no importa el objetivo, si es TI, si es entretenimiento, lo que sea. Creo que el error más común siempre es que a lo mejor no tienes claro o no has hecho claro o no te han hecho claro el objetivo de una pieza de código o una pieza de tecnología. Ok. O sea, decía, no estoy seguro de quién era esta cita, me parece que es de George Bernard Shaw, no sé, pero decía que el, el error más grande en la comunicación es la ilusión de que se ha dado a cabo, ¿no? Y es eso, la gente te dice las cosas pensando que entendiste, o tú le dices a la gente las cosas y asumes que entendió, o te dices las cosas a ti mismo y asumes que No es que las entendiste. entendiste. Ajá, y no.
el objetivo a veces no es claro, ¿no? El objetivo muchas veces no es claro, ¿no? Tienes un objetivo y dices, es que yo nada más quiero que este personaje brinque cuando le aprietas el botón A. No. Hay una cantidad enorme de cosas que necesitan suceder para que eso funcione. Para que eso funcione. Ajá, hay montones de perillas, hay montones de cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Y entonces tienes que empezar a conciliar todas estas cosas que están sucediendo al mismo tiempo para que eso lo haga de una manera que tenga sentido. Tenga sentido para un contexto, para un objetivo más grande, ¿no? No solamente el objetivo pequeño. Efectivamente, todos los problemas los tenemos que partir en los pedacitos más pequeños que podamos para poderlos hacer manejables, pero uno nunca debe de perder la perspectiva de cuál es el objetivo de por qué uno hace cosas. Y yo creo que este es el error que tenemos todos en el desarrollo de... Sí. De hecho, pues, ahorita que andabas comentando que una de tus mayores razones por las cuales aprendiste a programar fue pues los videojuegos y todo este tipo de situaciones, uno llega y piensa, pues bueno, mira, pues literalmente le escribo a la computadora, hola computadora, ¿me puedes hacer que salte un monito así que se parezca al de Mario Bros? Así como de que, no, pues así no es, chavo. Sí, claro, efectivamente. O sea, hay una diferencia fundamental entre hacer eso en ensamblador a hacer eso en un engine como Unity o como Unreal. Hay una diferencia fundamental en ello. A lo mejor el resultado puede ser aparentemente similar una vez que lo terminas, pero lo que está sucediendo en la realidad es muy diferente. Hay un montón de cosas de por medio y son escenarios completamente. Entonces, aunque el resultado sea aparentemente similar, y eso puede o no puede importar, ¿no? Hay una razón por la que dejamos de utilizar código ensamblador para hacer videojuegos y empezamos a usar Engine. Hay una razón por la que dejamos de usar ensamblador y empezamos a usar otros lenguajes, ¿no? Que si C++, que si Python, que si Lua, que si C Sharp, ¿no? Y esa evolución ha sido a partir de justamente de los objetivos que hay en cada generación de computadoras o de tecnología. Entonces, no puedes pensar que tus objetivos, aunque sean los mismos a nivel superficial, vas a llegar a ellos de la misma forma en cada iteración de tecnología. No es así. Entonces, ese es un problema muy, muy grande que veo hoy día en los programadores jóvenes, que llegan a un mundo que ya está muy evolucionado, que ya pasó múltiples generaciones. Una diferencia, por supuesto, en mi caso, pues es que cuando yo empecé había muy poquitas generaciones de computadoras. Entonces me tocó vivir muchas cosas desde el inicio. Y hoy día no, un día un programador llega y encuentra un mundo gigantesco de opciones. Claro. Y ese mundo gigantesco de opciones no necesariamente es bueno. Hay una paradoja ahí, un libro incluso que se llama La paradoja de las opciones, elección, que habla justamente de eso, tener tantas opciones no necesariamente. No, porque pues luego sucede que quieres aventarle la bolita a algo y tal vez que le avientes la bolita a algo no es realmente como se tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, digamos, alguien dice, oye, yo sé manejar muy bien JavaScript y quiero hacer estas cosas en JavaScript o en C++ o demás. Y alguien te dice, oye, pero este manejo que estás haciendo lo puedes hacer mejor con Rust o tal vez con Python. Exacto. Para optimizar código y tiempos. Exacto. Y digo, este punto lo he mencionado a gran cantidad de charlas, un punto muy importante creo, que desde el hecho que tenemos lenguajes, hace, no sé, más de 50 años que tenemos lenguajes que son tuning completos, ¿no? Por ejemplo, pues un C, ¿no? Un ensamblador tal vez de tipos de arquitecturas. Desde que existe eso, ya no deberíamos necesitar
otro lenguaje de programación en la vida, ¿no? O sea, una vez que llegamos a ese punto que sea Turing completo, ese debería ser el único lenguaje que requieres en la vida. Ya no hay razón por la cual crear otros lenguajes de programación, ¿no? Una vez que llegas a eso. Pero, ¿por qué existen entonces tantos lenguajes de programación? ¿Cuál es la razón de ser? Y es porque los lenguajes de programación que existen y que se siguen creando y que se van a seguir creando resuelven otro tipo de cosas. Ya se trata más de productividad, por ejemplo, para el programador. Ya se trata tal vez de un acercamiento diferente a un dominio de problema específico, ¿no? Ya son lenguajes que tienen un propósito más particular, o los lenguajes que tienen ya una manera de trabajar que le dan un beneficio específicamente a la gente que trabaja con tecnología. Entonces ya no es un punto de si realmente vale la pena un lenguaje que el otro, ¿no? Desde el hecho que tenemos C, ya no debería existir otro lenguaje en el mundo, ¿no? Más bien es ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Y cuál es la tecnología que te va a llevar a eso? O más rápido, porque pues es una cuestión de salir al mercado, es una cuestión de entregar con rapidez, o de hacerlo de la manera más eficiente o de la manera más tecnológicamente funcional o tecnológicamente poderosa. Sí. Y esas dos cosas son un espectro, son extremos de un espectro muy grande. Entonces no podemos negar que cada pieza diferente de tecnología, cada una de estas opciones de lenguajes, de sistemas operativos, de frameworks, de middleware, de engines para trabajar, nos están dando un beneficio y hay que saber escoger cuáles son los beneficios, cuáles son los contras con los que tenemos. Sí, que luego pues yo he escuchado de profesores que ya tuvieron mucha experiencia en la industria y luego ya estuvieron como profesorados que dicen, realmente la programación es lo más importante es saber cómo abstraer las cosas. O sea, no nada más mira, ya sé hacer esto en Java, ya sé hacer este tipo de cosas aquí, no, realmente es ver las cosas de la manera que te permita estar en todo lugar. Acomodarte a lo que te pidan. Porque de hecho hace unos días estaba en una plática y la persona que hizo la ponencia comentaba que necesitamos 3 lenguajes o más en nuestra vida a la hora de realizar una programación. Que necesitamos una para backend, una para frontend y otra para servidores. Entonces pues ahí viene mucho lo que estabas comentando, ¿no? Más que nada que tal vez no es tanto centralizarse, sino abrirse a varias cosas a la vez que nos puedan. Sí, claro, o sea, ¿puedes hacer una base de datos en C? Sí, por supuesto que lo puedes hacer. Sí. Puedes, pero bueno, la abstracción de una base de datos relacional, pues no se presta al lenguaje C. Entonces el lenguaje SQL está hecho para eso. Es un lenguaje que está hecho para un dominio específico. Entonces, ¿te conviene aprender C y SQL? Pues claro que te conviene. En el momento en que tienes una aplicación que maneja bases de datos, un manejador de bases de datos, un gestor, y aunque tu lenguaje principal para hacer toda la lógica de una aplicación sea en C, tú sabes que el dominio de problema o el dominio de la gestión de la base de datos lo vas a hacer mejor con la abstracción que te provee SQL, ¿no? Y asimismo todos los demás lenguajes, ¿no? No necesariamente estoy de acuerdo en que necesitas 3 o necesitas 4 o necesitas n número de lenguajes, pero sí estaría de acuerdo en que es importante conocer las herramientas que tienes en una navaja suiza, digamos, para saber cuál es exactamente la herramienta más adecuada para un trabajo. Y a lo mejor necesitas 5, a lo mejor necesitas 2, a lo mejor te basta con una.
¿no? Yo prefiero muchas veces tratar de hacerla con la menor cantidad de herramientas posible, herramientas diferentes, ¿no? O sea, no soy de aventarte 50 diferentes tipos de bibliotecas en una sola aplicación, no. Qué horror. ¿Cuántas bibliotecas realmente necesito? Necesito 3. Oye, forzosamente tienen que ser 3. No, no forzosamente. Si puedo, voy a usar 2. Oye, pero la organización, la manera en la que se está haciendo, las restricciones que está imponiendo el proyecto, implican que no repitas en tu programa la funcionalidad de la tercera biblioteca. Ah, bueno, entonces sí voy a usar la tercera biblioteca, ¿no? Pero no es porque no pueda hacerlo yo, ¿no? Es porque hay una razón de ser para cada caso. Voy a usar esa biblioteca, voy a usar este lenguaje adicional porque así me lo demanda la situación, no porque esté de moda, porque alguien me dijo que así se debería de hacer, ¿no? Si alguien me dice que así debería de ser, bueno, voy a preguntar por qué, voy a preguntar cuál es la razón de que así se pida. Si no hay una razón técnica o una razón de negocio o una razón importante para que eso suceda, pues esa decisión se tiene que cuestionar. Y entonces a lo mejor hay otra forma más eficiente de hacerlo. Siempre y cuando buscando que pues no abstraer lo más posible, como estábamos diciendo anteriormente. Sí, y es que tampoco te puedes valer de muchas cosas. Vamos, con todo y que soy fan del open source y de eso vivo, literalmente. Tampoco es que yo quiera hacer un proyecto simplemente juntando retazos y parches de cosas open source que me encuentro por todos lados. Como los emuladores. O como los browsers, ¿no? Okay. Este browser que hoy día todos usamos, ¿no? Que es Chrome, ¿no? El browser de Google, que ahora también es la base de Chromium, es la base para otras cosas como Electron, que es justo la aplicación que estamos usando ahora mismo para la comunicación, ¿no? Sí. Discord, ¿no? Chrome nació siendo un proyecto completamente hecho en C. Y pues muy muy bonito. La versión 1.0 de Chrome es una pieza de software bellísima, muy muy bien estructurada, muy bien hecha. Pero el problema es que empiezan los vicios, donde la gente dice, mira, me sirve que esta biblioteca de rendering de fonts o esta biblioteca de rendering de vectores, pues me sirve para mi browser, ¿no? Porque pues yo no quiero repetir eso. Y eso no está mal. A lo mejor en el sistema va a haber una distribución de Linux, a lo mejor en un sistema operativo Windows o lo que sea, Mac, va a haber bibliotecas que ya estén preparadas para eso y son funcionales y no hay que repetir, tampoco no se trata de reinventar la rueda todo el tiempo. Pero si hay un vicio grande donde dicen, en lugar de usar la biblioteca del sistema, en lugar de usar la biblioteca como existe, me la traigo, la extiendo, la modifico y la integro dentro de mi código. Y entonces ya se vuelve una bifurcación de la biblioteca original. Y entonces, ¿qué sucede? Que 10 años después, o no sé cuántos años tiene Chrome ya, 10 o 12 o no sé cuántos años tiene, lo que ves es un monstruo. Lo que ves es un Frankenstein, literal. Un Frankenstein hecho de retazos de piezas de código que ya no son compatibles muchas veces con sus contrapartes originales, con sus bibliotecas o con los proyectos originales de donde salió ese código. ¿Por qué? Pues porque Google le dio la gana de decir, pues vamos a extender esta, o a la gente en Google pues le dio la gana, vamos a extender esta biblioteca, vamos a hacer algo que me sirve a mí, que le sirve a mi browser, pero que no necesariamente me van a aceptar en el proyecto original. Entonces a lo mejor no le regresan ese código de vuelta, o el código está hecho en un estilo que no le sirve a la biblioteca original, o simplemente son decisiones o hay cosas que no va a aceptar la comunidad de la biblioteca original, y entonces pues ya se convierte en otra pieza de código que es
completamente incompatible y repetida. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, pasan mucho en todo tipo de proyectos. Chrome a lo mejor es un extremo muy grande, pero esto es algo que he visto como costumbre en mucha gente que hace Java a nivel profesional, ¿no? Extienden bibliotecas, las insertan dentro de su aplicación. Entonces tú ves que es una aplicación monstruosa, repleta de bibliotecas que no son, y digo también JavaScript, todo esto, que no son ya funcionales para el proyecto original. Ya no se las pueden devolver a la comunidad, ¿no? Ya se volvieron completamente fork. Sí, o ya luego pasa la situación de que, oye, pues fíjate que está este proyecto que está gigantesco y si lo volvemos a reimplementar en algo, no, no es imposible. Ujú. Sí, sí, y pasan entonces cosas como que el código se vuelve viejo porque nadie ya lo puede atender. La persona que originalmente lo hizo ya se fue, o ya se movió de posición, ya ahora es jefe, o se fue a otro país, o ¿sabes? Y entonces ese código se pierde porque se vuelve viejo, se vuelve obsoleto, nadie sabe cómo mantenerlo, nadie sabe cómo funciona. Aunque, y digo, si es que existe la documentación, aunque esté documentado, muchas veces la gente no va a tener el tiempo para comprenderlo. A lo mejor no es código que esté hecho de la mejor manera o que esté al estilo de programación la gente nueva que va llegando. Hay muchas cosas, mucha idiosincrasia con pelear en esos casos. Y ha habido casos así, donde en Chrome, precisamente hace mucho tiempo, mencioné una biblioteca de vectores justo por eso, porque eh, de plano dijeron, ah, mira, esta parte de la biblioteca que teníamos de vectores, la tiramos a la basura e integramos otra. También de vectores que hacen lo mismo, pero pues es más moderna. Y ese más moderno es entre comillas, porque más bien lo que quieren decir es está activa. Está Hay gente activa. que la está usando, hay gente que la está desarrollando. Entonces, la otra que es obsoleta y es código que ya nadie toca hace muchos años y que no ha evolucionado por lo mismo, pues es una parte vieja que se tiene que reemplazar. Y les pasa mucho a programadores de Java, programadores de script en particular. También lo he visto con Ruby, incluso, donde hacen este tipo de retooling o de reingeniería porque el código se ha vuelto viejo y los proyectos originales prácticamente ya no son estables. Sí, que luego es una situación bastante grave, ¿no? Porque luego, por ejemplo, lo que pasó hace poco con Flash, muchas páginas de gobierno tenían Flash integrado en sus Ujú. operaciones y ya cuando se dio de baja, literalmente sus guías eran truénale toda la seguridad y métele esta cosa súper extraña que hace que todavía funcione lo nuestro, pero realmente no es el mejor de los casos. Ujú. Exactamente. Sí, digo, no somos, eh, no podemos ver el futuro, evidentemente, Claro, pero eh, también digo, creo que al mismo tiempo sí es una falla clara de toda la gente que confió, pensó que Flash era una buena idea, ¿no? Eh, que decían, vamos a ay, si es el mucho. futuro, ¿no? Yo digo, Yo soy de los que eran anti-Flash por completo. Y, y bueno, para mí era una tecnología a la que le tenía que pasar algo así, ¿no? Yo lo que veía era que estaba siendo controlada solo por una entidad, ¿no? Y que pues todo era completamente binario, propietario, nada era open source. Pues bueno, o sea, para mí tenía todos los signos de un fracaso, ¿no? era la Pero carta de bueno, una muerte anunciada. pues sí, pero hace 15 años la gente tiraba de loco, ¿no? No, 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 Flash es lo máximo, Flash es el futuro, Flash es lo, lo mejor que existe, ¿no? Ándale, Y la realidad es que eso le puede pasar a cualquier a cualquier. tecnología. Pasa todos los días. Acabo de mencionar una biblioteca de vectores en Chrome, pero pues pasa en los videojuegos también. Que si Unreal Engine, que si otros engines de otras compañías, por ejemplo, compran a la compañía, ¿no? Les ha pasado. Compañías como Criterion, por ejemplo, ¿no? Tenía un engine muy, muy bueno y lo compró Electronic Arts y desapareció por Por empresa y completo. todos sus clientes y todos los juegos que fueron desarrollados en esa cosa pues se quedaron sin continuidad, por ejemplo.
Sí, que luego pues por ese tipo de situaciones de que, como tú dices, no vemos el futuro o bien, como comentábamos anteriormente, dependemos de otras cosas. A veces es bueno ver las nuevas propuestas que existen afuera, aunque apenas estén empezando, para, digamos, cuando llegue el momento, tener algo con que agarrarnos, ¿no? ¿Mm? Sí, así es. Es muy difícil, como dije, no podemos predecir el No, no, futuro, no. pues. Pero creo que la parte importante, una de las lecciones importantes de toda esa historia con Flash, es que habría sido muy diferente y sería muy diferente hoy día si todo Flash hubiera sido open source. Claro. Creo que la parte colaborativa es lo que existan estándares abiertos, ¿no? Creo que hacen una diferencia. Creo que Flash se mató a sí mismo Sí. Ya, nada más, por ejemplo, en tu, ya a título personal, ¿qué tecnologías ahorita te están gustando que sean, digamos, que sean emergentes o que crees que les tengan más potencial a futuro? O ahorita mismo incluso. Pues he estado aprendiendo Rust. Ok. Rust es un lenguaje que bueno, pues lo vi pasar o vi mencionar muchas veces en los últimos, que será 5 o 8 años. Y, y pues nunca le puse mucha atención, ¿no? Yo decía, otro más, otro lenguaje que promete ser, entre comillas, mejor que C. Y pues, como ya lo dije, no hay nada mejor que C. No hay nada en este mundo que puedas hacer con el lenguaje que quieras, Que no que se no pueda puedas hacer. hacer con C. O C más más. Eso es C o C++, ¿no? Digamos C, que es más fundamental, ¿no? Sí. Eh, C++ no es más que un superset, ¿no? De C. Entonces, por lo mismo, pues soy muy escéptico, ¿no? A que lleguen nuevos lenguajes y, bueno, más bien lo que pienso siempre es, bueno, ¿para qué es, no? ¿Qué cosa resuelve para el programador? ¿Qué cosa resuelve para la empresa, para una fábrica de software? ¿Cuál es la razón de existir de este lenguaje en particular? Y Rust, pues no me parecía que tuviera mucha, pues, mucha razón de ser, ¿no? O sea, es otra cosa que quiere ser mejor que C, pero pues la idea es no ser atascado con garbage collector, y hacer este código más eh, con tipado seguro y sin, sin cosas raras en pointers, justamente como un enfoque más de seguridad y bla bla. Y dije, bueno, ok, eso no suena mal, pero ¿quién lo usa, no? Pero resulta que efectivamente está cumpliendo con un objetivo importante para mucha gente, ¿no? Que es el poder trabajar proyectos que hoy día interactúan con tecnologías mucho más complejas cada vez, y que sí existe un problema fuerte en aprender a programar de una manera segura, ¿no? Sobre todo por todo este tema de cómo funcionan los pointers en C, cómo funciona el tipado, ¿no? Cómo funcionan todas esas cosas. Es muy difícil hacerlo bien, sin equivocarte, sin hacer un bug, sin hacer un hoyo de seguridad. Es difícil hacerlo. Y entonces la manera en la que Ross lo hace precisamente para tratar de minimizar estas cosas o reducirlas sin caer en otros vicios, como lenguajes que tienen un garbage collector como Go o Java, ¿no? Y eso, pues inmediatamente dice que sí hay un nicho para ese lenguaje. Entonces me doy cuenta en el último año, en medio tal vez, me he estado dando cuenta que hay proyectos importantes de open source que ya se están buscando migrar a Rust, ¿no? Que están hechos en C++, C, que ya se están buscando migrar a Rust. Entonces eso ya me empieza a decir que sí existe pues un futuro para ese lenguaje. Entonces es algo que tengo que aprender. Sobre todo, no solo porque a lo mejor me gustaría hacer cosas
Rust, ser parte de esas migraciones, sino incluso también para poder objetar, ¿no? Y decir, a ver, esto no se puede ir a Rust por esta razón. Si yo no conozco el lenguaje, pues simplemente no voy a ser efectivo, no voy a ser necesariamente razonable en el hecho de cuestionar una decisión como esas. Y pues en un trabajo colaborativo es importante que tengas un estándar de conocimiento con el equipo de gente con trabajando. Sí, ¿no? Porque luego pasan ese tipo de decisiones de, oye, fíjate que salió Azure y si movemos toda nuestra base de datos hacia allá. Ah, ah, eso, eso lo veo todos los días. Y mucho también, bueno, tiene que ver con cómo se mueve la industria, ¿no? La nube nos Sí, ha venido a dar un montón de promesas. Algunas son ciertas. O sea, no voy a decir que toda la nube es terrible, ni mucho menos, ¿no? Pero tampoco es la panacea. Eh, una de las cosas importantes que ha venido a traer la nube, o el ruido que nos ha venido a traer, hay proveedores de nube que te dicen, mira, si te mueves para acá te regalo todo el primer año, por ejemplo. ujú, Y pues es difícil de resistir, y sobre todo en pandemia, por ejemplo, ¿no? Con los golpes económicos recibidos en este año y medio a nivel mundial. Muchas empresas dicen, oye, pues sí, de estar comprando servidores o de estar modernizando o de estar gastando en esto y en aquello, pues, pues estos amigos me dicen que me regalan un año completo. Y pues puedo patear mi problema, ¿no? Un año entero. Entonces eso tiene un valor en muchos casos incalculable, ¿no? A lo mejor es la diferencia entre que una empresa corra gente o quiebre, ¿no? Entonces, o reducir eso es capacidad, lo que he visto. ¿Perdón? o reducir capacidad. Exacto, también puede ser, ¿no? Voy a reducir mis operaciones o voy a correr a mitad de mi staff o voy a cerrar, ¿no? Y, y es cierto, ¿no? Es cierto esto. Entonces, pues bueno, estamos siempre en ese tipo de complicadas, donde las decisiones toman muchas veces desde el punto de vista eh, económico y no desde el tecnológico. Sí. Ya nada más para cerrar y te agradezco mucho que oye nos extendimos bastante ahí, te pido una disculpa, en serio. No, para nada, con mucho gusto. Este, a la final ya después de platicar de cómo te manejaste, tus pasiones y los temas que sí, movimos ya al final, este, con todo esto englobado, generalmente ya cuando una persona, digamos, sale de estudiar o sale de hacer proyectos de TI y digamos quiere llegar a una industria a trabajar más formalmente, ¿cuáles son los métodos que generalmente se usan más a la hora de entrevistas o a la hora de buscar personal Mm. capacitado? Ah, esta parte es interesante. Digo, he, he hecho suficientes entrevistas en los últimos 20 años Ok. y me he dado cuenta de dos cosas. Muchas veces recursos humanos o la gente que está haciendo el reclutamiento no tiene el contexto de qué es lo que está pidiendo o de qué es lo que realmente se necesita, ¿no? Eso es un problema. Yo creo que es responsabilidad de todos los que trabajamos en empresas, en corporativos, ¿no? Donde sean startups, que sea nuestra propia empresa. Y en el momento en que vamos a reclutar a alguien o que se está reclutando a alguien, meter un poco la cuchara y enterarse de qué es lo que la gente está pidiendo, ¿no? Porque muchas veces los requisitos que ponen o las cosas que ponen no están alineadas a lo que realmente. ¿No? Creo que ese es el primer problema que veo en todos lados, ¿no? Hace poquito me di cuenta de bueno, estaban más bien en un grupo, estaban posteando una posición, publicó una empresa Ok. donde pedía gente que tuviera 10 años de experiencia en Kubernetes. Y Kubernetes es una tecnología que tiene 5 o 6.
¿no? Entonces, pues, ¿cómo te van a pedir 10 años? Y, y bueno, o sea, no quiere decir que, que la gente que está pidiendo la posición dentro del equipo de trabajo sea la que cometió ese error, ¿no? No, es recursos humanos usando el template de todas las posiciones de trabajo. Sí, pero al mismo tiempo, pues sí es un hecho que la gente que está pidiendo esa posición para el equipo tendría que involucrarse más e ir a sentarse con recursos humanos a moldear correctamente la posición que se pide. Claro. O sea, sí es no es culpa de, pero sí es responsabilidad de el equipo de trabajo, sin duda. Sí es una responsabilidad compartida. No creo que ese es el primer problema que veo. Y eso pues ya te habla de 70-80% de las entrevistas que llegan. Llega gente que no es la adecuada, empezando. Segundo, pues es gente que llega probando suerte, ¿no? Hay un problema en esta cultura Silicon Valley, en esta cultura del TI, Ok. que también puedo decir es una cultura en entretenimiento y en otras industrias, pero bueno, estamos hablando particularmente del TI, eh, donde la gente tiene esta noción o está muy casada con esta frase en inglés que, repito, les encanta Silicon Valley, que es fake it till you make it, ¿no? Oh, ya. Que es básicamente finge hasta que lo logres, ¿no? Finge que puedes hasta que puedas, ¿no? Sí. y, y es, para mí es una de las partes más dañinas de la cultura del TI y bueno, lo veo en redes sociales y lo veo en todos lados. Sí, ¿no? Eh, Con, por ejemplo, todos estos memes de que, ah, sí, fíjense que ya trabajo como programador, me meto esta Coverflow, copio y pego y ya, trabajé. uh-huh. Sí, y eso es un problema muy fuerte. Mucha gente llega diciendo que sabe hacer muchas cosas que en realidad no. Llega exagerando o llega, incluso tal vez por nervios o tal vez por miedo. Tal vez Sí, cumplen el 90%, cumplen el 95% de los requisitos que uno pide, pero no el 100%. Y casi nadie va a cumplir el 100% de lo que pides. Un caso, ¿no? Es muy raro. Es muy raro que tú te encuentres a la persona perfecta o a 10 personas perfectas en entrevistas. Posible, casi. Entonces tiene que ser gente con realmente muchísima experiencia. Y es muy difícil encontrar gente que no esté en currículum o que no esté inflando de alguna manera la imagen para verse como si cumpliera más del porcentaje que te necesita. Y no es así, más bien uno tiene que igual moldear la posición, moldear la solicitud que uno hace a recursos humanos para decir, a ver, esto es lo que realmente me es indispensable. Si la persona no trae estas otras cosas, pero las puede aprender, eso es aceptable, ¿no? Y, y poner eso como más claro, ¿no? Y, y es tal vez una de las primeras cosas que yo le digo a la gente que siento entrevistarlas. Es a ver, o sea, tu currículum me importa un rábano. Cuéntame. Obviamente sí lo leo, ¿no? Porque pues, si encuentro que dicen que hablan perfecto inglés, ¿no? O que hablan japonés, que esto ya me pasó. uy, esto es real. Llegó alguien que me dijo que veo en su currículum que habla japonés. Y pues lo primero que volteé e hice fue saludarlo y hablarle tantito japonés a ver si era cierto, ¿no? ¿Qué pasó? Que no era cierto. que no era cierto. Que pues sabía maldecir como lo hacen en Dragon Ball o en Naruto, ¿no? y ya, ¿no? Ese es el japonés que sabía. Entonces, o sea, no puedes hacer eso. Eso está No, mal. Y, y es un caso real esto que te digo. Y lo he llevado a la práctica así. Entonces, fuera de ese tipo de detalles, que yo veo algo en el currículum y me digo, a ver, esto suena raro, y voy y lo pruebo. Fuera de eso, el currículum me importa un rábano, y simplemente les digo, a ver, ya, nos quitamos este papel, ese papel no es para mí, ese papel es para recursos humanos,
yo quiero que me platicas de qué vas. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus verdaderas habilidades? ¿No? Y eso pues me puede llevar a muchas cosas. Yo improviso mucho en ese sentido. Yo no quiero que mis entrevistas con la gente sean eh, pues muy formales. Por lo mismo Scripteadas. que sí, ni scripteadas por lo mismo, porque la gente puede traerte preparado su script. Entonces, más bien no, yo lo que quiero es ver cómo desenvolver en una situación que se están enfrentando, nueva, ¿no? Un caso real también en entrevistas que he hecho en mi vida, una temporada que esto era de todos los días, de decir, oye, fíjate que estoy pensando en este algoritmo en particular, ¿no? Se me está ocurriendo este algoritmo, tengo este problema de hoy o de ayer, ¿no? ¿Y cómo lo resolverías tú? Y pues ahí está el pizarrón. Ah, ya. No importa el lenguaje que conozcas, puede ser pseudocódigo, puede ser en lo que quieras, puede ser UML, puede ser C, puede ser JavaScript, o sea, en lo que tú sepas. Enséñame cómo resolverías este problema, este algoritmo. ¿Cómo harías código para sacar adelante? Y me pasó que una generación completa de cierta universidad, ¿no? Que básicamente todos estaban interesados en hacer videojuegos, me llegó prácticamente la generación entera de esa, de esa escuela. Wow. Y todos reventaban a la hora de ponerlos en pizarrón porque estaban acostumbrados a tener un computador frente, a tener un IDE frente, a Ya. tener syntax highlighting, ¿no? Que les dijeran cómo programar. O sea, estaban acostumbrados a ese tipo de cosas, a tener bibliotecas, a tener eh, todo prehecho, ¿no? Y no a resolver un problema, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte más importante del trabajo, ¿no? Enseñarle a la gente que puedes resolver algo, que puedes solucionar algo, que puedes trabajar con la gente, que puedes tolerar la frustración, que puedes encontrar una manera de darle la vuelta o de superarte a ti mismo, ¿no? Efectivamente, así como dije, hay cosas que no vas a saber lo tienes que decir, sabes que no sé esto, pero esta es la manera en la que lo podría resolver, ¿no? Dados mis conocimientos. Y eso, ese tipo de honestidad o ese tipo de inventiva que puede tener, de creatividad que puede tener la gente, para mí es mucho más valioso, ¿no? A mí me dice que van a encontrar la motivación para aprender. Por lo menos. Uh-huh. Sí, que Regresando, pues. dándole la vuelta completa al punto de, de aprender y de saber cómo motivarte. Exacto, que pues es lo mismo que estabas comentando al inicio, ¿no? Que pues hay que tener una cultura de saber soportar ese tipo de presión, soportar ese tipo de manejo de cosas, porque pues Uh-huh. pueden pasar este tipo de situaciones como las que tú dices, de que mira, ya hay un pizarrón, dale. Uh-huh. Sí, sí, hubo una chica que me dijo, ¿qué? ¿Programar? Ay, no, yo ya programé en la escuela, yo quiero ser gerente, ¿no? Uy. Así como de, ok, pues buena suerte, ¿no? Digo, ese es el... Y no que esté mal necesariamente, ¿no? Es la manera que conduces, quieres, ¿no? Entonces, efectivamente eso no es compatible con lo que se busca. Si no leíste la posición, decía que claramente decía que había que programar, bueno, nada más perdiste el tiempo de todos, ¿verdad? Pero, pero si eso es lo que la motiva, pues bien por ella, ¿no? Sí, que luego es ya cuando la gente se da cuenta de que tal vez lo que estudiaron no realmente es lo que quieren. Totalmente, totalmente, totalmente. Los mejores programadores que he tenido, de hecho, en mi equipo, casi siempre han sido gente que estudió otra cosa. Ingenieros en mecatrónicos, eh, uno de mis mejores amigos, uno de los mejores programadores y sysadmin que conozco en el mundo del open source en México, Ajá. o bueno, en el continente, podríamos decir.
mi buen amigo Sandino Araico, el QFB, él es químico. Órale. Ujú, sí, y hubo un caso en el kernel, por ejemplo, de una persona que era un anestesiólogo en Australia, me parece, ¿Qué? con Colibas, se llama este amigo, Ok. y que un buen día dijo, mis MP3 no funcionan bien en Linux, ¿cómo los arreglo? Y pues se fue hasta las tripas del sistema operativo y de repente un día ya estaba, no sabía programar, no sabía hacer nada, y un buen día ya le estaba dando parches al kernel de Linux. Entonces, vamos, que vengas de un background o una disciplina diferente, no es ninguna barrera, no es ninguna. No, más bien es como estábamos diciendo en un inicio de la motivación, ¿no? Así es, y es también muy importante para poder trabajar en equipo el hecho de darte cuenta que no es una competencia entre tú y tus compañeros, que no es una competencia entre tú y las empresas que te compiten, no. El, el competidor más grande que vas a tener en tu vida siempre. Bueno, pues yo creo que hasta aquí quedaron las preguntas. Me queda nada más agradecerte, Rod. Muchas gracias por aceptarme la entrevista y que a pesar de que hubo ahí unos problemas de que estuvimos como media hora así de que me va a marcar, no me va a marcar, ¿qué pasó aquí? Sí, Sí se una pudo. pequeña confusión ahí, una disculpa de mi lado también, porque Ah, no, no te no preocupes. supe que eso estaba pasando. Pero bueno, ya estuvo. Pudimos haber aprovechado más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, así es la Sí, vida. no, pero también, o sea, tienes cosas que hacer ahorita y aparte ya es bien noche, o sea. No sé si ahorita ya vayas a descansar, luego conozco gente que dice, ay, es que cuando trabajo mejor es cuando ya son como las 12. Sí, sí me pasa eso. Totalmente. Me pasa eso. Sí, no, bueno, mira, en lo que estábamos aquí, yo estoy jugando Gradius. Está bien, por lo menos ya. Mira, ahí está. A ver, uy, qué bárbaro. Dices, la gente sí es multitasking, vas a decir ahora. No, ¿cómo crees? No, esto es, de hecho, es parte de lo que estaba haciendo en este momento. Antes de que empezáramos la entrevista, estaba yo trabajando en el driver de una tarjeta de captura, que es la que hace que veaslo. Órale. Qué bonito se ve, por cierto. Sí, parte de que justo, ¿no? Es una tarjeta que que pues es profesional, pero pues funciona, lo más bonito es que funciona en Linux. Y por fin me estoy quitando el Windows de encima y bueno, pues estoy buscando justo el tuning del driver para la mejor imagen. Que fíjate que yo pensaría que todo lo que es profesional debería de tener por lo menos un soporte decente de Linux. Pues es cuestión del negocio, ¿no? Mm, Cuestión del mercado, de quién es tu mercado, ¿no? Obvio, claro. para parte de video y de producción, pues sí, ya hay cosas muy buenas. En Linux hay mucho software y muchas cosas de ese nivel. Pero falta mucho todo. Lo bueno es que este fabricante te da el código. Ay, qué buena onda, oye. Entonces, pues, gracias a eso estás viendo lo que estás viendo. No, pues súper bien, oye. Muchas gracias, en serio te lo agradezco bastante, te digo. Yo pensé que me iba a tardar mucho en que me dijeras lo de la entrevista porque luego pensé que pues serías una persona con muchas ocupaciones, pero sí te diste el tiempo y eso se agradece muchísimo luego. No, para nada. Muchas gracias a ti. De hecho, sí, tengo muchas ocupaciones y todo eso, pero igual también a veces me, este, me hace bien distraerme. Que también puedo perder muchas horas en esto. De hecho, llevo prácticamente toda la tarde en esto, Ouch. ¿no? Entonces, este, de pronto sí es bueno que, que la gente te distraiga o te saque un poquito de la caja, ¿no? De la caja. Tampoco es bueno trabajar demasiadas horas al día.
Y sí, No. como dices, yo soy de las personas que también trabajan hasta noche porque es cuando dejan de sonar los teléfonos, es cuando uno ya se puede concentrar y no hay Cuando entre comillas eso. está en silencio, porque luego en Ciudad de México hay un ruidazo. Sí, sí, así es. Así es. Sí, es así es. Y de hecho no estoy seguro que haya puesto yo aquí cancelación de ruido, una disculpa. No, no te preocupes. De hecho, no sonó nada de ruido. Yo pensé que yo iba a ser el del ruido porque mi computadora es ruidosa a madre y... Sí, justo una de las cosas que hice en este rato, precisamente, fue cambiarle un ventilador al, a la tarjeta de captura. Le compré un ventilador de estos ultra silenciosos. Ah, qué Llegó cool. hace rato y se lo cambié. Entonces, pues sí, se fue al piso el ruido. De hecho, la estaba usando sin ventilador, pero ya me dio miedo y dije, no, mejor le compro uno silencioso. O sea, si está muy calladito y todo, pero ¿y si esto explota? Exacto, y si se funde algo, pues esas tarjetas no son baratas, ¿no? No, Entonces así de que... dije, no, mejor sí compro. Y le compré un Noctua de estos, de estos súper, súper silenciosos. Ah, son muy buenos. Sí, y, y pues bueno, ya se lo puse hace rato, de hecho, justo eh, todo este rato que hemos estado platicando ha estado funcionando la tarjeta con ese ventilador y pues no escucha nada. Entonces, sí, sí, eso me hace muy feliz porque ya le puse aquí la cámara térmica también y ya vi que bueno, pues la diferencia son 2 grados, ¿no? Subió 2 grados. Pero pues a diferencia No con es lo que grave, te ganas. no es grave. Le voy a poner un par de disipadores para mejorar la situación ahí. O sea, quisquilloso para proteger el equipo ahí, Ey, pero pues vale la bueno. pena protegerlo. Sí, 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 pero bueno, estás viendo el resultado del trabajo, básicamente. Está súper bien y pues... fíjate que yo también luego los he querido comprar, pero han estado muy caros y la vida de universitario no es muy digna que digamos. Sí, sí, lo entiendo, perfecto. Y este Sí, me costó 300 pesos. ¿es en serio? Entonces, sí, me costó 300 Órale, pesos. ¿dónde? Por el Buen Fin me salió en Amazon. Ah, ya. Era uno de 60 por 60 mil, Ah, que ok. es exactamente eh, el tamaño que usa el Enclosure original. Entonces, o sea, lo vi, lo medí, dije, a ver, esto es 60 por 60. Fui, busqué los Noctua, vi que eran del mismo tamaño. A ver cuánto cuesta. Párate en Amazon, 300 pesos. Venga. Sí, fácil. Ajá. Sí, sí. Luego yo quiero buscar de computadora y es así como de que, ay, a ver, unos Noctua 800. Ah, No, este sale en 300. Si quieres, te doy el link. sí, Digo, no luego sé si estaría padre. está. No sé si está si sigue en 300, ¿verdad?